a través de tu confesión al acercarte delante de Él. Este es el día que hizo el Señor. Si estamos acá, esto no es rutinario para nosotros, esto no es rutina. Este es un estilo de vida. Un estilo de vida que nos acerca al Padre. Un estilo de vida que nos redirecciona los pasos hacia la eternidad. Cuando Dios nos miró, nos buscó entre la multitud, siempre he dicho que entre millones de personas, Él puso sus ojos en ti. Eso deberá de ser para que te dé gozo, alegría. De entre millones de personas, Él nos miró. Quizás muchos con talentos, con mucho verborrea para predicar, para enseñar, con muchos estudios académicos, pero la palabra dice que de lo vil del mundo Él escogió a sus hijos. Amén. Y los predestinó. Somos plantío del Señor, predestinado para buenas obras. Y aunque algunos han pasado 40 años en el desierto, va a llegar el momento dado en que el Señor va a abrir este mar que está delante de ti y te va a llevar a buena tierra. Y vas a ver la gloria del Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor por eso. Estamos terminando septiembre, el último domingo de este mes de septiembre. Compartíamos una noticia el primer domingo sobre el Día Nacional de la Biblia. Por eso, si usted ha puesto atención, la temática de la coordinación del devocional se ha centrado en lo que es la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra. Amén. Amén. Y compartíamos que nos sentíamos bien orgullosos, porque generalmente la iglesia evangélica celebra el mes de la Biblia, pero no era algo que estuviera dentro de la ley. Y ahora hay un proyecto de ley donde se va a celebrar el primer domingo de septiembre, se va a celebrar el mes de la Biblia. Y eso nos llena a nosotros de congoja, de satisfacción. Hablábamos, por ejemplo, el por qué se celebra en septiembre. Porque el 26 de septiembre de 1569 fue la fecha en que por primera vez se publicó la escritura en castellano. ¡Wow! Hoy día la tenemos aquí, en los celulares, en los tablets, de diferentes maneras. Pero en aquel entonces no era así. En el año 1500, en el siglo XV, tener una Biblia no era fácil. Recordábamos que en ese tiempo se habían imprimido solamente 260 ejemplares. Hoy hay millones y millones de palabras de Biblia, testamentos, a nivel mundial, en distintos idiomas. Dios ha usado a hombres como gedeones internacionales para entregar la escritura en diferentes idiomas y dialectos, hasta en mapudungún, para poder acercar al hombre a Dios. Dios se quiere revelar al hombre de una manera gloriosa y se revela a través de la escritura. Amén. Amén. Se revela a través de la escritura. Y hoy día nosotros vamos a hablar sobre esto, sobre la palabra del Señor. Hay que reconocer que la palabra del Señor es la Biblia y que no nos llega por conocimiento humano, para nada, sino que por revelación. La palabra, la que tenemos hoy día nosotros impresa, llega por revelación, por inspiración e iluminación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Biblia, siendo la palabra de Dios, reveló a muchos hombres en distintas épocas, en distintos lugares, de distintos idiomas, para recibir el mensaje de Dios y poderla escribir, para que hoy día nosotros tuviéramos el privilegio de poder ser inspirados por la palabra. Y a la vez, cuando conocemos la palabra, somos iluminados por ella. Usted sabe que en la oscuridad
La oscuridad dicen que no existe, sino que la oscuridad significa ausencia de luz simplemente. Pero aquí está la luz. El apóstol Pedro lo dice, que fuimos sacados de las tinieblas para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un trabajo en nosotros, enunciar la palabra, hablar de la palabra, estudiar la palabra. Y aunque esto sea quizás un poco complejo para muchos, todos los días estar estudiando la palabra. Sofía nos hablaba en el devocional que un versículo diario que tú puedas leer simplemente va a ser como la buena semilla que plantó el sembrador y cayó en buena tierra. Hay 4 tipos de tierra. No vamos a hablar de aquello, sino simplemente vamos a hablar hoy día de lo que es la palabra del Señor. ¿Qué dice Pedro en su primer capítulo, verso 21? Y aquí Pedro explica exactamente lo mismo que acabo de hablar, que la palabra no llega por conocimiento humano. No es que se le haya ocurrido a alguien, como alguien dice, voy a escribir las memorias de alguien o las mías, las voy a escribir. No, ninguno de estos personajes, ninguno de estos hombres de Dios, pastores, profetas, reyes, que se encargaron de escribir la palabra, fue por conocimiento humano o por su propia idea o capacidad, sino que vino por inspiración divina. Amén. Pedro lo reafirma y dice en el verso 21, porque nunca la profecía, esta es la profeta, hermano, la profeta mayor. Aquí está la profecía de Dios cumpliéndose en este tiempo. Ninguna fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y eso le sucede a aquel que quiere de alguna manera entregar el mensaje. Cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios se santifica, fluye la palabra, porque hay una conexión con el Espíritu y se cumple lo que la palabra dice, que el Espíritu Santo nos recordará que debemos de hablar. Pero si no estudias la palabra, si no lees la palabra, si no te has hecho amigo de las Escrituras, no puedes hablar lo que contiene la palabra. No puedes entregar lo que no tienes. Por lo tanto, es importante que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, que cristiano significa seguidor del Señor, leamos su palabra. Leamos la Escritura, porque ahí se revela el plan de Dios para nosotros. Y ahí el Señor nos habla de diferentes temas. Es más, cuando nos encontramos en problemas y en pruebas, nos dice, cuando os halléis en diversas pruebas, ¿qué es lo que dice? Mantiene el gozo. Seamos llenos de gozo. Y el gozo no significa una risa tonta ante una situación. Significa que aún en ese problema que estamos teniendo, conservamos la paz del Señor. Amén. Esa paz que nadie la entiende. Amén. Que sobrepasa todo entendimiento humano. Cómo esta persona, cómo él o ella puede estar en esa situación tan compleja y yo la veo que está parada, íntegra. Porque tu confianza no se ha puesto en las circunstancias, sino has mirado al de arriba. Has mirado al Señor. Amén. Amén. Entonces tenemos que entender, querida iglesia, que las Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, son verbalmente una inspiración de Dios para hoy día. Es más, Pablo lo dice, que lo que antes fue escrito para nosotros hoy es para que pudiéramos ver cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de parte de Dios. La palabra de ayer escrita es para nosotros hoy día. Por eso es que nos identificamos muchas veces cuando un predicador, un exhortador o alguien que entrega una palabra, nos sentimos identificados. Y qué bueno que sea así. Porque si te sientes identificado es porque el Espíritu Santo está trabajando contigo. Porque se cumple para lo que la palabra ha sido revelada de Dios al hombre. Y sencillamente es porque es la regla infalible
y autoritaria para nuestra vida de dos cosas, de fe y de conducta. La palabra que inspira la fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y no oír al de al lado. Oír la palabra de Dios. Amén. Ahí está. Y la conducta. Si tú quieres saber cómo conducirte ante una situación, no solamente ante tus padres, sino ante cualquier situación, la palabra te da señales claras cómo poderte conducir ante aquella situación. Entonces, nosotros declaramos como iglesia Aposento Alto de Valdivia que la palabra de Dios es la que rige nuestras vidas. No tenemos un libro adicional acá, apoyando la Escritura, no. La palabra es básica, es absoluta, es única. Eso es la palabra de Dios. Y como iglesia local reconocemos que es la que rige nuestras vidas, que es la que cambia, que es la que transforma, que hay poder transformador poderoso a través de la palabra del Señor. Pero quiero dejar algo en claro. Ni por muy bonito que hable un expositor de la palabra, ni por mucho que yo pueda hoy día entregar palabras hermosas, tenga una buena homilética, nada de eso, ni mi elocuencia va a poder transformar tu vida. Pero si tú tomas la palabra que el predicador, el exhortador ha lanzado como el buen sembrador, lanza la semilla, el Espíritu Santo va a provocar en ti lo que tiene que provocar la palabra. ¿Sabemos lo que dice Juan en el capítulo 15? Sí, 15, donde habla sobre la vid verdadera, ¿cierto? El Señor Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y vosotros sois los pámpanos. Y aclara que hay pámpanos que dan fruto y hay pámpanos que no dan fruto. Y dice, mi Padre, nuestro Padre, Jehová, es el labrador, es el que llega a la vid y dice, este pámpano me está puro estorbando, porque este pámpano que da fruto puede dar más fruto si yo lo saco, y a este que da fruto lo limpio para que lleve mucho más fruto. ¡Wow! O sea, si no estoy dando fruto, el Señor me va a sacar. La palabra lo dice. La palabra lo dice. Y Él limpia, mi Padre limpia la viña, pero más vosotros sois limpios por la palabra, dice. La palabra es la que te limpia. La palabra te santifica. Es la palabra, no es la oratoria de alguien. Puedes pasarte todo el día escuchando mensajes, pero si esa palabra no llega a tu corazón, vas a seguir exactamente en la misma condición. Yo entiendo, no son mis palabras, no es lo que yo preparo lo que va a transformar tu vida. Lo que va a transformar tu vida es que tú tomes la palabra y la apliques en tu vida. A veces no nos gusta la corrección, pero si me corrigen es para mejor. Amén. Por supuesto. Por supuesto. Quiere decir que Él está preocupado de mí. Quiere decir que Él me considera. Quiere decir que me toma en cuenta. Quiere decir que se cumple verdaderamente que yo soy su hijo y como papá tiene que corregirme, pues. Lamentablemente, acá en la tierra no es así. Los papás dejan hoy día ser los niños que sean como sean. Tienen que experimentar todo lo que pueda haber a su alrededor. No es así con nosotros. Mi papá me dice a mí, no, otros podrán hacer eso. Tú no. Tú me perteneces. Yo te he levantado para que te santifiques, para que me des la honra y la gloria a mí. Y yo no comparto la gloria con nadie. Por lo tanto, otros podrán hacerlo. No son mis hijos. Y esto es claro. El mundo está lleno de criaturas de Dios. Lo sabemos, ¿cierto? Todos fueron hechos a imagen y semejanza del Señor. Pero solamente aquellos que reciben la palabra. ¿Y quién dijo yo soy la palabra? Cristo. Jesús. Quien ha tomado el señorío de Cristo en su vida. Solamente aquel es transformado, se constituye, es hecho hijo de Dios. Los demás siguen siendo criaturas. Nosotros somos hijos de Dios, adoptivos, coherederos del reino.
¡Wow! Él fue a preparar morada para que donde Él está, estemos también nosotros. Y eso es glorioso. Eso es maravilloso. ¿Sabe? ¿Puede la Biblia verdaderamente transformar la vida de la gente? ¿Qué evidencia hay de que la Escritura puede hacer aquello? Nosotros hemos escuchado testimonios. Recuerdo uno en particular, no voy a tomar mucho tiempo. Quizás los jóvenes más jóvenes, los niños más jóvenes, no lo hayan escuchado, pero quizás los más adultos sí, les suena el nombre de Alejandro Alonso. Un cantante que venía de México acá a Valdivia, invitado por la radio Donay en aquel entonces. Hicimos, bueno, digo hicimos porque pertenecía a la radio, varios conciertos ahí en la municipalidad, en el Lord Cochrane. Y él contaba su testimonio, y lo contó una vez cuando fuimos invitados a una cena con él, que él se juntaba con un grupo de guitarristas, músicos, porque él, todas sus grabaciones, si ustedes leen el dorso de sus grabaciones, teclado Alejandro Alonso, batería Alejandro Alonso, bajo Alejandro Alonso, todo lo tocaba él. Su esposa Pamela era la que tocaba la flauta traversa. Y él se reunía con muchos músicos, e inclusive contó que en alguna oportunidad, o en varias, acompañó a Santana a tocar. Y ellos después se reunían en unas casonas estas que comúnmente están los ocupa, a fumar hierba, a inyectarse heroína, cocaína, todo lo que pudieran jalar estaba ahí. Y había un tipo que le llamaban el predicador, no porque predicaba, sino porque andaba siempre con un testamento que quizás probablemente muchos de ustedes lo han tenido en sus manos, y atrás hay testamentos azules que entrega Gedeones. Y esa hojita es la mejor para hacer el pito. Y ellos usaban esas hojitas. Era tanta la intoxicación que tuvo un día que despertó casi para morir. No había nada a su alrededor. Lo único que encontró sobre el marco de una ventana, el testamento, que se le olvidó al predicador. Y él tomó ese testamento para seguir fumando probablemente, y se encontró con Juan 3:16 y lo comenzó a leer. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que envió a su Hijo unigénito, para todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. ¡Wow! Eso lo hizo pedazos, lo quebró, pero así como lo quebró y lo hizo pedazos, Dios lo armó de nuevo, lo restauró, lo levantó y llegó a ser pastor de una iglesia, Capilla Calvario, en México. Gloria al Señor por eso. La palabra transforma, hermanos. Y probablemente algunos de ustedes también tienen ese testimonio. Como leyendo la Escritura, tu corazón ha bombeado mucho más fuerte que lo normal. Y puedes decir, yo también he sido transformado por la palabra. Que leí, que escuché, que vi. Es la palabra la que te transforma, queridos. Hay situaciones en la vida de transformaciones que si no la hubiésemos visto, no la hubiésemos creído. Por ejemplo, hemos hablado del proceso de la oruga transformándose en una mariposa. Qué maravilloso proceso que Dios creó, porque Dios lo creó, hermanos. O qué maravilloso proceso de que la semilla del sembrador puedas plantarla y puedan salir frutos, hortalizas en un tiempo breve. ¿No te hace sentido que hay algo maravilloso en esa transformación? ¿Cuánto más maravillosa es la transformación de un hombre pecador a un hijo de Dios? Eso es maravilloso. Esa transformación es tremenda, hermanos. Si la transformación, la metamorfosis que sufre la oruga para llegar y convertirse en mariposa es admirable, porque no tiene que ver una con otra. Es exactamente como nosotros debemos de tener la transformación. Este nuevo hombre que Dios lo está trabajando no puede ser
ni así de parecido al viejo hombre que eras antes. Ni así. Antes eras oruga, hoy eres mariposa. Te transformó completamente. Antes te arrastrabas. Hoy día emprendes el vuelo. Gloria al Señor por eso. Esa es la transformación, querida iglesia, que debe haber en nosotros. En una pasmosamente hermosa mariposa. Tremendo. Wow. ¿Todavía no te sientes transformado? ¿Todavía no has tomado la costumbre, el hábito de hablar con papá y escucharlo a través de la Escritura? Espero que hoy día este mensaje pueda hacer un clic y podamos empezar a leer siquiera un texto. Mira, uno solo, así, al azar. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Este mensaje puede llegar en el momento más oportuno de mi vida. Y me va a dar valentía, valor, vigor, seguridad, sabiendo que Él está ahí, está atento a mi clamor. Clama a mí y yo te responderé. No va a ser el vecino, el tío, el pariente, no. Yo te responderé porque me clamas a mí. Porque yo soy tu padre. Gracias, Señor. Yo soy papá. Yo soy papá. ¿Por qué Saúl fue desechado por Dios? Porque ¿sabían ustedes que el profeta lloraba por él? No lloren más por él, le dijo. Oye Samuel, ¿por qué lloras por Saúl? Yo ya lo deseché. Qué tremendo que Dios diga eso de un hombre. Yo te deseché. ¿Por qué? Porque aunque el Señor le hablaba lo que tenía que hacer, él decidió ir donde una bruja a consultar. Cuando su presente, su pasado y su futuro están en las manos de Jehová. Amén. Así es, Señor. No en la que te pueda tirar las cartas, no en el que te puede dar un consejo erróneo. El consejo está aquí, en la palabra del Señor. Amén. Así es. Amén. Gracias al Señor por eso. ¿Sabe qué es este cambio que se efectúa en un ser humano? De ser una oruga que se arrastra. Que cuántos de nosotros anduvimos arrastrándonos. Y de hoy día convertidos en personas que emprenden el vuelo y que buscan el sol de justicia. ¿Cuántas personas? Pablo. Sabemos la historia de Pablo. Pablo también tuvo que ser transformado, tuvo que ser cambiado de un tipo sanguinario, un tipo que iba en busca de los cristianos para tomarlos y echarlos a la cárcel, un tipo que consentía la muerte de los que predicaban el Evangelio. Y no era simplemente un soldado que se le ocurría, no, era un hombre con mucho conocimiento de las Escrituras. Él fue educado a los pies del hombre más intelectual de aquella época. Sabía varios idiomas. Tenía doble nacionalidad, doble ciudadanía. Aún así estaba turbado. Estaba en error. Hasta que se encuentra con Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí el Señor transforma a Saulo de Tarso en el apóstol Pablo. Y hay una cosa interesante en esto. Llévenlo a la casa de Ananías, a la casa llamada a la derecha, y ahí Pablo se te dirá lo que tienes que hacer. Esta es la casa llamada a la derecha. Esta es la casa donde se te dice lo que tienes que hacer. Así es, Señor. No es allá afuera. No confundas las voces. No confundas el lugar. Aquí es donde el Señor te redirecciona. Veamos qué es lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 9. El mismo apóstol Pablo. Y esto es tremendo. Esta es una llamada de atención que debe de alertar nuestro corazón.
Dice que, ¿no saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se extravíen, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni hombres que se tienen para propósitos contranaturales, ni hombres que se acuestan con hombres, ni ladrones, ni avarientos, ni borrachos, ni injuriadores, ni los que practican extorsión heredarán el reino de Dios. Y sin embargo, eso es lo que algunos de ustedes eran. ¡Wow! Yo ya me identifiqué con uno de ellos. No sé si tú te identificaste con alguno. Pero era. ¿Y qué dice al final? Mas hemos sido lavados por la palabra del Señor. Él nos hace justos. Aunque la palabra dice no hay ninguno justo, Él nos hace justos delante del Padre. Para no hacer en vano su sacrificio. Si Él vino eso. Los juzgaban cuando se reunían con prostitutas, con publicanos y pecadores. Ahí, metido en la cantina, metido en el lugar donde ellos estaban ahí, vacilando. No, los religiosos lo querían tener ahí, en la sinagoga, enseñando la Escritura, que también lo hizo. Pero también aprovechaba de reprenderlo por su religiosidad. ¿Y por qué digo esto? Porque Él mismo lo dijo, Jesús lo dijo. Si yo soy doctor, yo no vengo a los que están sanos. Yo vengo a los que están enfermos. Y aquí habemos varios enfermos. Entonces déjate operar por el doctor de los doctores. Amén, Señor. Así es. Si aquí, hermanos, la iglesia se constituye de hombres y mujeres imperfectas que buscan a un Dios perfecto. Amén, Señor. Así es. Y este proceso tarda, hermanos. Pero Él lo va a completar. La buena obra que Él comenzó la va a terminar. Él la va a completar hasta que el día sea perfecto. ¿Cuándo va a ser ese día? ¿Será antes de mi cumpleaños o después de mi cumpleaños? No, hasta que Cristo venga. Porque este es un proceso. Y los procesos, querida iglesia, tenemos que vivirlos. Ineludiblemente no podemos sacar del cuerpo a los procesos. Porque el proceso me hace crecer, me hace madurar, me hace cambiar, me transforma. Porque si sigo en las mismas condiciones, quiere decir entonces que estúpidamente no he entendido el mensaje de la palabra. Amén. Así es, Señor. El proceso tiene que llevarme a buscar al Señor, a levantarme, pero primero tengo que estar de rodillas para poderme levantar en victoria. Y cada uno de nosotros tiene un proceso distinto. Lo que tú vives, no lo vive ella, ni él. Y a la inversa, lo que están viviendo ellos, no lo vivimos nosotros tampoco. Pero son procesos. Y Dios sin duda, al hijo que ama, lo va a llevar por buen camino. Yo pienso un poco que si Pablo le habla a la iglesia de que estaba en Corinto ahí, esto que realmente es fuerte, yo no sé si repararon en el texto, pero es fuerte. Si pensemos un poco en eso. Es porque algunos de aquellos cristianos que estaban ahí eran adúlteros, eran fornicarios, eran homosexuales, se acostaban con hombres, le quitaban la mujer al mismo hermano que estaba ahí, se emborrachaban. Recuerde que también en una carta a la misma iglesia les habla de la cena del Señor, donde se embriagaban. O sea, no tomaban el vasito como lo tomamos nosotros, se tomaban el litro y quizás más. Habría que corregirlo. Entonces, si Pablo está hablándole a la iglesia, a estos hombres, pero ¿qué es lo que dice? Pero él se alegra porque ellos han abandonado ese estilo de vida. Y es ahí cuando hay transformaciones, es ahí cuando se cumple la palabra del Señor. Cuando tú abandonas ese mal proceder que has tenido hasta ahora o hasta ayer. Bendito sea el Señor. Ojalá sea hasta ayer. Y llegan a ser hombres y mujeres aprobados por Dios. Qué transformación más maravillosa. De ser un reprobado por Dios, llegas a ser un hombre aprobado por Dios. Amén.
Y prepárate, porque Dios te va a usar. Si Dios no tiene vasos de honra simplemente para tenerlos de adorno, porque hay algo que Dios quiere entregar a través tuyo hacia los demás. Por eso es que esto es de día a día, hermano. Es de crecer día a día. Por eso debemos de buscar al Señor en todo tiempo. En todo tiempo. En las angustias, por supuesto. Por supuesto que sí. La transformación es algo que se efectúa a través de la palabra, a través de la enseñanza cristiana. Ahí viene la capacitación. Por eso es que Pablo le habla a la iglesia de Corinto. Y la transformación de aquello se va a realizar al prestar atención al mensaje de Cristo. Porque, hermanos, aunque yo, Marcos Novoa, estoy hablando la palabra, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra del Señor que está golpeando tu oído, está golpeando tu corazón y quiere hacer nido en ti, y quiere hacer vida en ti, y quiere transformar tu vida para cambiar tu estilo de vida, que no está correcto. A él no le sirven cristianos de medias tintas, sino hombres y mujeres que se han empoderado de la palabra del Señor. Que primero es Dios, que segundo es Dios, y que tercero también es Dios. Por eso es que Jesús le dijo, mira, se levantará tu familia contra ti. El padre contra el hijo contra el padre, la esposa con el esposo. La Biblia es clara y lo habla. Pero tú mantente firme. Soporta las aflicciones como buen soldado de Cristo. Toma la armadura mía, porque va a llegar el día malo en que vas a necesitar la armadura, el casco, para que no te llenen la cabeza de pajaritos que van a hacer nido, el escudo de la fe para soportar los dardos del enemigo, el calzado del apresto, que es el evangelio de la paz, el cinturón de la integridad, y por sobre todo toma en tu mano la espada, que es la palabra del Señor. Entonces, la palabra no nos deja a oscuras, no nos deja sin poder hacer nada ante cualquier situación. La palabra es clara. La palabra nos alienta, nos levanta, nos conforta. Nos dice, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, no te dejaré, no te desampararé. Donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. No es la palabra del predicador, es lo que dice la palabra. Vayan a Josué 1, 9, 8, 7, todos hablan de aquello que Dios no te va a dejar. Porque eres un escogido de Jehová. Que estás haciendo la voluntad de Él. Ahora, si no lo estás haciendo, bueno, preocupémonos. Ahora, la transformación que Pablo habla de estos hermanos de la iglesia de Corinto no solamente se limita a aquellas personas, sino que a través de todo el tiempo que estuvo el Imperio Romano hubieron abusos, muchos abusos contra la iglesia y abusos de gente misma que pertenecía a la iglesia. Habían contiendas, habían envidias, habían engaño, gente con genio malicioso, amadores de sí mismo. Hoy día también sucede aquello. Mire lo que dice el libro de Colosenses. Es otra iglesia, es otra comunidad cristiana. Así como Aposento Alto, es otra comunidad. El mensaje de Cristo, hermano, tiene que efectuar cambios en nosotros. Y lo que provocó en la iglesia de Corinto, también provocó en la iglesia de Colosas. ¿Qué es lo que dice Pablo en el capítulo 3, verso 5? Que esas mismas cosas que estaban con los corintios están en ustedes, o estaban en ustedes. Algún tiempo anduvieron ustedes así. Eso es lo que le dice cuando él escribe en su carta y le dice, haced morir pues. O sea, no puede ser de otra manera, querida iglesia. No. O eres o no eres.
Eso es lo que quiere decir el pues. Haced morir pues lo terrenal en vuestros miembros: fornicación, impureza, pasiones lascivas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. ¿Cuántos de nosotros vivíamos en la carne, sujetos a las pasiones de la carne? Mas hoy debemos de vivir sujetos al Espíritu del Señor. El que tenga oídos para oír. La iglesia tiene que ser un ente transformador a través del mensaje de la palabra. No puedes irte de la misma manera, porque entonces quiere decir que no has abierto tu corazón para que sea una tierra fértil, para que la semilla del Evangelio provoque un crecimiento, sino que ha caído al lado tuyo la palabra. Y a veces ocurre dentro de la iglesia: a mí la palabra no me habla, le habla al lado, porque ese sí que tiene ese... Yo sé que es así. A ti te habla. No, yo tomo la palabra para mí. Yo creo que Él me ama. Y porque me ama, hoy día me está hablando. Amén. Amén. Hay otro predicador llamado Tito, que nos cuesta encontrar quizás la página, porque tiene un solo capítulo. Escribió un solo capítulo, una carta, que también uno lo lee y dice: wow, hombres empoderados en la palabra, hombres que supieron amar la predicación del Evangelio. Pero Tito también era de los mismos. Si ninguno de nosotros, hermanos, podemos endosarle al otro, somos así, fuimos así, hoy día no. ¿Qué es lo que dice Tito? En el capítulo 3, bueno, tiene más capítulos. Verso 3, dice: porque hasta nosotros en un tiempo éramos insensatos, desobedientes, siendo extraviados, siendo esclavos a diversos deseos y placeres, actuando con malicia y envidia, odiosos, odiándonos los unos con los otros. El apóstol Pedro también en su carta habla sobre esto y dice que se procedían en hechos de conducta relajada, lujurias, excesos con vino, diversiones estrepitosas, partidas de beber e idolatrías ilegales. Pero también explica que cambiaron su vida. Cambiaron su vida. Primera de Pedro, capítulo 3, capítulo 4, verso 3. Ahí hubo un efecto en la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene que provocar ese efecto en nosotros, queridos. Y ese efecto que provoca la palabra, mucha gente no lo comprende. Ah, te volviste canuto, fuiste a la iglesia. Sí. Si estás casado de Dios, es aquí donde yo voy a hallar el consuelo. Es aquí donde Dios me va a hablar qué tengo que hacer. No en otro lugar. Pero la gente no lo entiende. La gente que no tiene Cristo en su corazón no lo entiende. Y te rechazan incluso por aquello. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Antes andabas con ellos, hoy día no. Por eso vuelvo a decir, otros pueden, tú no. Y eso tenemos que tomar esa palabra, arraigarnos de esa palabra y tomarla en serio. Otros podrán, pero yo no. ¿Qué es lo que pasa hoy día en el tiempo presente con nosotros? Porque hemos visto lo que dijo Pedro, lo que dijo Tito, lo que dijo Pablo a las diferentes iglesias. El mensaje cristiano tiene el mismo efecto en la vida de las personas hoy día, en el año 2023, tiene el mismo efecto. Hay personas hoy día en este tiempo que están cambiando su mal proceder, sus conductas equivocadas,
ajustándola a la armonía con el ejemplo que dejó Jesús. ¿Habrá gente así? Amén, ¿cierto? Claro. Ese amén lo dice alguien que justamente está en este proceso. Yo digo amén porque él está en proceso, yo estoy en crecimiento. Porque si ven bien con sus ojos naturales, no me van a ver alitas ni aureola acá arriba. Pero estoy camino a la perfección. Y cada día, hermano, es un pasito más que voy dando. Y voy aprendiendo. Hoy día, al igual que ayer, la palabra de Dios es una palabra transformadora. Transformadora. Quizá mucha gente la rechaza. Porque es cosa de ver el entorno, la gente. Existe un pozo negro, oscuro, en nuestra sociedad, querida iglesia. Y lo sabemos. No es nuevo lo que le digo. El crimen, la inmoralidad, la delincuencia. Hoy en día hace estragos en la sociedad. Y quienes deben de aplicar justicia hacen muchas veces oídos sordos. La gente hoy día anda alterada, ¿se han dado cuenta? Con un genio que a veces es insoportable. Hay contienda entre la misma gente. Hay engaños, asesinatos, borracheras. La droga se ha apoderado también de nuestra nación. Tenemos que predicar el Evangelio para que ese poder transformador que transformó a Pablo, a Tito, a Pedro, a Marcos, a ustedes, pueda transformar también a aquel que está metido en delitos y pecados. La palabra no ha perdido, hermanos, su poder transformador. El hecho es que la humanidad verdaderamente no es cristiana. Aunque usted le converse a alguna persona, le va a conocer y le va a hablar de Cristo probablemente y va a saber más que usted. Yo creo que ha pasado eso. A más de alguno le ha pasado. Pero no son cristianos, no son seguidores del Señor, son conocedores de la palabra simplemente. El poder de la palabra transformadora no ha provocado ese efecto. ¿Por qué? Porque no han entregado su vida al Señor. Porque el tema está en que tenemos que entregar verdaderamente nuestra vida al Señor. Abrazar la enseñanza de la palabra de Dios para que esta palabra pueda transformar nuestras vidas. Que pueda alterar mi rumbo, mi camino. Porque no puedo seguir igual. No puedo seguir caminando para donde iba. No puedo mirar lo que antes miraba. No puedo escuchar lo que antes escuchaba. No. Tampoco quiere decir que me voy a encerrar en una burbuja y no voy a tener yo comunidad con el mundo. Pero amigo del mundo no. Por mi trabajo, por diversas formas, tengo que hacerlo. Pero yo debo ser la sal de la tierra, la luz del mundo. No me puedo esconder debajo de un cajón, de un almud, donde nadie me vea. Y eso a veces pasa. En el trabajo no sabe nadie que tú eres cristiano. Y a veces no es simplemente porque tú no lo has dicho, sino porque en tu conducta no te estás delatando como un cristiano. Entonces tiene que haber un poder transformador en nosotros porque eso crea nuevas personalidades. Dios nos da una nueva personalidad. A Simón le cambió el nombre y le puso Pedro. A Saulo le cambió el nombre y le puso Pablo. Veremos en los cielos cómo el Señor nos ha cambiado el nombre también a cada uno de nosotros. Y lo vamos a reconocer. Aunque no me diga Marco, ven, me va a llamar por ese nombre maravilloso que está escrito en el libro de la vida y yo voy a decir, hey, aquí estoy. Y me va a decir, ¿sabes qué? Fuiste fiel bien en lo poco. Pero no importa, al menos en lo poco. Pero escuchabas mi voz, te dabas cuenta que yo era el que te hablaba. Eras desobediente, pero yo te encaminaba de nuevo. Así que entra en el gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Espero que ese mensaje sea para cada uno de nosotros, queridos.
En lo poco ha sido fiel. O hay alguno que cree que hace mucho. Yo considero que no hacemos casi nada. Pero somos hijos de Dios. Somos hijos del Señor. Y la palabra del Señor está cambiando nuestras vidas, hermanos. Termino diciendo lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 12, verso 2. Nosotros no podemos estar a la par con lo que el mundo está entregando. No podemos atesorar eso en nuestra mente. Por eso tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que buscar el botoncito que está aquí. Ese que en el computador lo hacemos para reiniciar. ¿Hay otra palabra para eso? Para resetear creo que se dice. Y no ser igual al mundo. ¿Qué es lo que dice Romanos? Que no podemos amoldarnos a este mundo. Dice, no os conforméis a este siglo. O sea, en nuestras palabras, no te amoldes a este siglo, no le sigas el juego. No seas igual que ellos. No os conforméis a este siglo, sino transformados. Y esta es la palabra maravillosa. Debe haber una transformación en nosotros, de oruga a mariposa, de semilla a fruto. Porque la semilla del Evangelio tiene que dar fruto, hermanos. Y mucho fruto. Sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, es perfecta, es agradable. ¿Cuántos ya han comprobado que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta? Pero hay algunos todavía que tienen que transformar este entendimiento que se ha ido aclimatando a lo que el mundo entrega. Y están siguiendo la misma corriente, aún creyendo ser cristianos. El cristiano es un seguidor de Cristo, ¿o no? Claro. Entonces no podemos seguir la corriente de este mundo. No podemos nosotros asimilar en nuestra mente el conocimiento del mundo, lo que lleva al mundo al conocimiento de Dios, a ese gran propósito que tiene Dios a través del estudio de la palabra. Porque la palabra nos santifica, la palabra nos limpia, la palabra nos instruye, la palabra nos ilumina. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahí está la palabra. Por eso estamos cerrando este mes con este último domingo de septiembre, donde hemos recordado que es el mes de la Biblia. Aparte de haber comido empanadas, choripanes y cosas ricas, porque celebramos también el mes de nuestras fiestas patrias. Pero por sobre todas las cosas, está el Señor y el propósito de Él. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Saben que a través de la palabra usted va a poderse librar de aquellas opresiones malignas, de las contiendas de este sistema que el mundo entrega. ¿Sabe cómo lo puede hacer? A través de la información bíblica. Infórmese. El que no lee la Escritura no puede dar su opinión. Hay un spot por ahí de Dios mío que dice algo parecido. Tiene que informarse. Si no hay información bíblica, ¿qué vas a opinar? Vuelvo a decir, no puedes entregar lo que no tienes. Busca al Señor. Amén. Sacar esa vieja naturaleza, Pablo lo dice en otra carta. Sacar esa vieja naturaleza y vestirnos del nuevo hombre, de la nueva mujer. Donde nosotros ya dejemos de mentirnos unos al otro. Despojarnos del viejo hombre, revestidos del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que nos creó. Si eso es lo maravilloso de esto. Hasta que nos vaya renovando, transformando hasta el conocimiento pleno de la palabra. Hasta el conocimiento pleno de la palabra. Termino citando simplemente Efesios capítulo 4, 22. En cuanto a la manera pasada de vivir. Pablo es claro en esto. Nos anda con rodeo. Él no es que quiera quedar bien, no, él cita lo que el Espíritu de Dios
puso en su vida en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, o sea, ya no sirve, está viciado conforme a los deseos engañosos, pero renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Amén. Padre, gracias te damos en esta hora por esta tu palabra, Señor, que nos santifica, que nos educa, que nos enseña, que nos redirecciona. Esta palabra que sana, que consuela. Esta palabra que de alguna u otra manera provoca en nosotros el querer como el hacer según tu buena voluntad. Porque vemos que tu palabra, Señor, no fue por un pensamiento humano, sino que fue revelada, Señor, a estos santos hombres de Dios, inspirada para ser escrita, para que pueda iluminar nuestro caminar diario. Gracias te damos, buen Dios. Gracias te damos, Señor, porque esto lo recuerdas día por día. Gracias, Señor, porque aquí está tu palabra y la podemos leer con libertad. Hay muchos países, en muchos lugares, Señor, donde esta tu palabra, Señor, tiene que ser memorizada, porque si los pillan con una escritura, con una Biblia en sus manos, son encarcelados. Y nosotros que en aquellos países, en muchos lugares, Señor, donde esta tu palabra, Señor, tiene que ser memorizada, porque si los pillan con una escritura, con una Biblia en sus manos, son encarcelados. Y nosotros que la tenemos, Señor, muchas veces está llena de polvo en un instante. Ayúdanos, Señor, para poder tomar en práctica esta tu palabra y ponerla por obra, Señor, día a día. Señor, santifícanos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.